Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos desde acá, desde la comuna de Peumo, sexta región de Chile. Estamos compartiendo con ustedes este día. Esperamos que sean bendecidos en esta noche ya. Estamos finalizando casi ya el mes de julio. Así que decidimos estar compartiendo un ratito con ustedes. Compartan ahí en sus redes sociales para que conversemos un ratito acerca de temas que son interesantes, que nos pueden servir de alguna manera en nuestra vida personal. Ahí también están en la facultad de poder comentar, de poder conectarse con nosotros. Deme un segundo. Bienvenidos a todos. Me gustaría tener una conversación esta hora con ustedes, poder hablar acerca de temas que son relevantes. Yo estaba pensando esta tarde y estaba viendo la forma en que nosotros pudiéramos dialogar acerca de la iglesia. Nosotros estamos viviendo tiempos que son agitados, tiempos difíciles, y uno se pregunta cómo poder seguir siendo iglesia en estos tiempos de tanta agitación. Bueno, ahí si hay alguien en sintonía, si nos puede comentar si se está escuchando bien. La música ahí, hay una musiquita de fondo que no esté muy fuerte, junto con la voz. Bueno, les saludo nuevamente a todos. El pastor Boris Sepúlveda desde acá de la comuna de Peumo, sexta región Chile, Rosario de Codado, donde tenemos nuestra congregación. Damos gracias al Señor por este tiempo. Y me gustaría que conversáramos, pudiéramos tratar un poquito de cómo poder ser iglesia, seguir siendo iglesia en este tiempo difícil, tiempo donde ha crecido las distintas ideologías y cómo nosotros podemos seguir presentándonos como una iglesia que pueda dar respuesta a las preguntas que tiene la sociedad en este tiempo. Cómo podemos ser partícipes, en realidad, de manera positiva en medio de una sociedad cada vez más corrompida, una sociedad cada vez con más problemas. De hecho, específicamente nosotros acá en Chile vamos a enfrentar, o ya estamos en proceso de enfrentar unas nuevas elecciones para las elecciones presidenciales, donde aparecen, ¿cierto?, los candidatos con sus respectivas ideas, ideologías, pensamientos, y la gente se pregunta, los hermanos nos preguntamos qué rol juega la iglesia en todo esto en medio de la sociedad. ¿Cómo podemos ser una iglesia en la actualidad? Entonces ahí, bueno, les saludamos a todos y hemos llamado a este pequeño espacio desde el púlpito interior, pensando efectivamente y analizando la vida desde una mirada interior como iglesia, como hermanos en la fe. Nosotros tenemos cosas que decir, tenemos una voz que sacar en frente a la sociedad. Así que bueno, ahí quedan abiertos el chat ahí para que comentemos, para que hablemos un poquito. Nosotros, a pesar de que pasen los tiempos, que cambien las personalidades, que cambien los gobiernos, nosotros seguimos siendo iglesia. La iglesia de Jesucristo sigue siendo la misma desde el principio y esperamos que sea la misma hasta el final. De hecho, se espera que la iglesia que comenzó allá en el libro de los Hechos es la iglesia que se va a mantener firme hasta el final. Ya. Entonces, ¿cómo ser iglesia en este tiempo? ¿Cómo poder nosotros reflejar la vida del Señor Jesucristo en nuestras propias vidas, en nuestras propias comunidades, con nuestras propias amistades, etcétera, etcétera? ¿Cómo poder seguir siendo esa iglesia que se inició allá en el Pentecostés en tiempos tan difíciles, en tiempos de agitación como el día de hoy? Entonces, y bueno, nosotros vemos también que este es un tiempo especial donde nosotros le echamos un vistazo a la historia desde los tiempos que se han registrado como los tiempos actuales, y nosotros vemos que a través de los siglos la iglesia ha sufrido cambios culturales, sobre todas las cosas. Se ha expandido la iglesia. Hoy día estaba leyendo un libro y este libro habla de cómo la iglesia debiera leer las escrituras también con una mirada intercultural.
Porque hay cosas que la Biblia enseña que a lo mejor personas de de distintas culturas van a leerlas de una manera distinta y van a entenderlas de una manera distinta. Entonces, de ahí nacía mi pregunta: ¿cómo podemos ser iglesia en medio de una sociedad que ya es intercultural? Hace unos años atrás no se veía tanta migración en los países. Chile no era un país tan intercultural. Hoy en día tenemos gente de distintas nacionalidades, culturas mezcladas. Entonces nace naturalmente la pregunta: ¿cómo podemos ser iglesia en medio de tanta cultura? Hemos atravesado siglos de cambios culturales, persecuciones, reformas, pero también avivamientos alrededor de toda la historia de la iglesia. ¿Ya? Hoy en día, específicamente, en medio de esta sociedad en la cual nos encontramos, que está marcada por el relativismo, por la tecnología, esto que estamos haciendo ahora, pero también por el individualismo y una creciente, diría yo, indiferencia espiritual. Cada vez la gente se está interesando menos por las cosas espirituales. Entonces es desde ahí, desde esa mirada, donde nace la pregunta: ¿cómo podemos ser iglesia en este tiempo? Y yo quiero animarles a que ahí comentemos, podamos hablar, puedan ustedes poner su comentario ahí y decir: pastor, yo creo que la iglesia debería hacer esto en este tiempo, deberíamos ponerle mirada en esto, y poder dialogar acerca de este tema el día de hoy. Estamos en una sociedad, decíamos recién, donde el relativismo ya ha crecido muchísimo, donde estamos inmersos en esto, en la tecnología, donde la gente vive pegada a la tecnología, donde la gente cada vez nos hacemos más individualistas, y todo esto en conjunto ha traído una indiferencia espiritual en las personas. Entonces ahí los leo en los comentarios para que me acompañen, participen conmigo, conversemos, tengamos un tipo de conversatorio el día de hoy de cómo podemos ser iglesia en este tiempo. Respondamos esa pregunta juntos el día de hoy, conversemos, analicemos. Yo los leo desde acá y espero que tengamos un tiempo que pueda ser provechoso. Ya, más que nada me gustaría que hiciéramos una reflexión que sea no solo una reflexión mental, ¿cierto?, intelectual, sino que más bien sea con una mirada bíblica y teológica que nos ayude de alguna manera a entender cómo nosotros podemos seguir viviendo nuestra identidad como iglesia en este tiempo, en estos días. Así que saludos a todos, que Dios les bendiga mucho, y bueno, si se animan a comentar ahí, déjenme mirar aquí, si se animan a comentar, los estaría escuchando. Ok, aquí tenemos algunos comentarios ya. Eric, que Dios te bendiga, Eric. Recién estábamos viendo el tema del sonido. Eric es un pilar fundamental aquí. Gracias, Eric, buenas noches, sonido impecable, perfecto. Se está escuchando súper bien, dice la hermanita Ani. Saludos desde Toquigua. Y ella nos dice: la iglesia debe buscar el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, 33. Perfecto, era algo de lo que hablábamos el día de ayer también, ¿no? Acerca de cómo debemos hacerlo. Fíjate, Eric, si estás en sintonía aún, no me están saliendo los... Déjame ver aquí el tema de los comentarios en pantalla, pero bueno, vamos a tratar de ver aquí. Ya está todo activado, debieran empezar a salir desde ahora, así que si ahora comentan nuevamente, debieran salir al aire los comentarios. Bien, entonces nuestra hermanita Dani ya pone el primer pilar en esta conversación, que es la iglesia debe buscar el reino de Dios y su justicia. Efectivamente, bueno, es la primera reflexión que hacemos el día de hoy, que la iglesia debe buscar el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, 33 nos dice ella. Y yo, saben que apuntaba aquí y decía, bueno, nosotros como iglesia tenemos una identidad.
Nosotros no somos una organización como cualquier tipo de organización que existe en el mundo entero. Hay organizaciones de distintos tipos. La iglesia tiene su propia identidad, tenemos una identidad. Y esa identidad debe estar marcada a pesar de que pasen los tiempos, de que cambien las culturas o de que nuestra sociedad ya sea una sociedad multicultural. La iglesia tiene una identidad. Y esa identidad debe trascender a las culturas. La iglesia no debe ser moldeada por una cultura, no debe ser moldeada por pensamientos. La iglesia debe mantener su propia identidad. Perdón que se me pegan un poquito estas cosas. Su propia identidad. Por ejemplo, desde una perspectiva bíblica, nosotros entendemos que la iglesia no es un edificio simplemente, sino entendemos que la iglesia es una institución. ¿Ya? Así lo refleja la Biblia. Y nos somos llamados el pueblo adquirido del Señor, que ha sido redimido por la sangre de Cristo. ¿Ya? Somos llamados también en la Biblia un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos llamados la familia de Dios. Somos llamados también el templo del Espíritu Santo. Todas esos nombres que yo le he dado, las características que yo le he nombrado en este instante, son parte de nuestra identidad. Somos una institución santa. Somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Jesucristo. Somos llamados el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Somos llamados el templo del Espíritu Santo. Así que entendemos nosotros que nuestra identidad la define no la cultura, la definen no las personalidades. Nuestra identidad naturalmente la definen las Sagradas Escrituras. Ahí dice, ahí están saliendo los comentarios efectivamente en pantalla. Perfecto, ahora sí. Nuestra hermana Ani dice, nuestra propia identidad. Ay, perdón, no sé si somos contraculturales, ¿cierto? Eso entiendo que se quiso decir. Tenemos nuestra propia identidad, que no tiene nada que ver con la cultura. Es decir, la cultura no debe moldear a la iglesia. La iglesia debe mantener su identidad a pesar de la cultura. Y eso es algo importante también. La verdad es que nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos una forma de ser iglesia. Cabe resaltar también la idea de que la iglesia mayoritaria en el mundo protestante, en el mundo entero, es la iglesia pentecostal. ¿Por qué yo hago referencia a esto? Porque en Chile son predominantes las iglesias pentecostales, pero eso ha traído un pro y un contra. Y esto no es a modo de crítica, ni mucho menos. Es simplemente una apreciación que muchas veces las iglesias pentecostales han sido moldeadas y ahora pareciera ser que la iglesia pentecostal en Chile es una iglesia que tiene su propia identidad, incluso hasta su propia vestimenta, sus propios cánticos, y a veces creemos nosotros que la iglesia de Jesucristo es esa parte de la iglesia. Y no, la verdad que no. La Biblia es clara cuando dice que Dios nos ha dado diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. Por ende, no debemos encajonar la identidad de la iglesia en un ministerio específico, ya sea pentecostal, bautista, presbiteriano, etcétera, etcétera. No, todos somos el cuerpo de Cristo. La identidad de la iglesia no está ligada, digamos, a la forma de cantar, a la forma de vestir, más que nada, sino que está ligada específicamente con lo que yo les decía antes, con lo que Dios ha hecho espiritualmente en su iglesia, que la ha comprado con el cuerpo de Cristo, que es llamada la familia del Señor, que es el templo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es nuestra identidad. De ahí, dentro de esa identidad, hay distintas formas de ser iglesia, ¿ya? Y eso no nos debe hacer tanta problemática al momento de presentarnos delante de una sociedad, porque al fin y al cabo hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Pero también ser iglesia no significa perder nuestra identidad propia, ¿ya?
en el sentido de que si fuimos transformados por el Señor, Dios no quiere hacerme igual en mi identidad a otra. Imagínense, seríamos robots si fuéramos todos iguales. Dios nos deja nuestra identidad propia, nuestra forma de ser, que es particular de cada persona. Y con esa particularidad específica, individual de cada persona, somos llamados al reino del Señor, somos parte de esa iglesia. Pero esa misma identidad de hijo de Dios no debe perderse frente a las culturas, frente a la persecución, frente a las molestias de las demás personas, frente a la presión cultural, ¿cierto? No debemos, y Romanos 12:2 lo dice así, que no debemos amoldarnos a este mundo, sino que debemos vivir prácticamente como ciudadanos del reino del Señor. Entonces, esto requiere que la iglesia se mantenga firme en los principios y valores que el Señor estableció en las Sagradas Escrituras. Entonces podemos poner como premisa, si bien es cierto, tenemos una identidad, esa identidad está reflejada en las Sagradas Escrituras. Para que la iglesia no pierda su identidad, no debe perder de vista las Sagradas Escrituras. ¿Se entiende, cierto? Tenemos una identidad propia, identidad que nos ha dado el Señor. ¿Ya? Esto quiere decir que somos una comunidad viva. Y esta comunidad viva, como es la iglesia, debe estar comprometida con el Evangelio, con la verdad de la palabra del Señor y con la misión que Dios nos ha dejado en la tierra. Perdón, estoy un poquito atorado ahí. Por ejemplo, Efesios 1:7 perdón. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gloria. Permítanme un segundito. Ya estaba ahí un poquito atorado. Más vosotros, dice 1 Pedro 2:9, sois linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirables. Vosotros, dice, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Bueno, como le decían antes, la iglesia no debe ser moldeada por la cultura. De hecho, Romanos 12:2, aquí lo tengo apuntado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por otra parte, Mateo 5, versículo 13 al 16, se nos dice a nosotros: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Fíjense, es que estas son características clave de cómo ser iglesia en este tiempo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Escucha bien, iglesia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para ser iglesia en este tiempo, esas son nuestras características. Eso es lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Reitero, somos una iglesia con una identidad específica. Somos una iglesia que somos llamadas a no moldearnos a este mundo ni a las culturas. Somos llamados el cuerpo de Cristo, somos llamados a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, somos llamados a ser sal y luz en la tierra. Entonces, todas estas cosas van a ser visibles o van a ser, digamos, factibles en la medida en que nosotros como iglesia nos mantengamos dentro de los marcos legales de las Sagradas Escrituras y podamos ser una comunidad que sea viva, comprometida con la fe, comprometida con la palabra del Señor, comprometida con nuestros principios cristianos, con la verdad del Evangelio, comprometidas con la misión de predicar su palabra a toda criatura.
Entonces yo les animo de alguna manera ya a que nosotros podamos darle vida a nuestras iglesias locales. A mí me encanta, hermano, me encantan las iglesias locales. Me encanta cuando los hermanos se comprometen. Y el otro día, hermana Ani, usted se acuerda, el otro día conversábamos y decíamos, de alguna manera, a mí me han moldeado o yo creía que era parte de una iglesia prácticamente virtual, donde estaba pendiente de lo que decía el pastor de allá, donde me enseñaba el pastor de por acá, donde estaba pendiente de escuchar al pastor de allá. Y eso nos hace estar exentos de donde verdaderamente debemos servir, que es en nuestra iglesia local, donde tu pastor te edifique por intermedio de la palabra, donde tu pastor sea el que esté pendiente de ti, donde el predicador de tu iglesia, a quien Dios ha puesto ahí, que conoce nuestra cultura, que conoce nuestro entorno, que podemos participar juntos, que comemos juntos, que salimos juntos, que vivimos juntos, es donde Dios nos habla mayoritariamente. Por eso amo la iglesia local y amo cuando los hermanos se comprometen a vivir, mantener viva, ¿cierto?, la vida de la iglesia local. ¿Ya? Entonces, para ser iglesia, el primer punto es mantener nuestra identidad. ¿Ya? Mantener nuestra identidad. Pregunto entonces, ahí si quieren, por favor, participen ahí en los comentarios, coméntenos. Pregunto entonces, ¿de dónde sale nuestra identidad? ¿Cómo podemos conocer cuál es la identidad de la iglesia? Bueno, la respuesta es sencilla, a través de las Sagradas Escrituras. Ahora también, para ser iglesia en estos tiempos un tanto difíciles, debemos entender la iglesia como una comunidad y que la hermana decía, ahí lo decía en el texto, lo voy a volver a poner, debemos entender la iglesia como una iglesia contracultural. Ya. O sea, algo me pica en mi garganta. La iglesia, digamos, debe estar en medio del centro de la sociedad, pero no moldeada por esa sociedad. En medio de las culturas, pero no moldeada por la cultura. La iglesia debe estar marcada por el amor, por la unidad, por la solidaridad. La iglesia debe mostrar un amor real a la comunidad. Y esto es importante porque las iglesias locales deben ser conocidas en los lugares donde están. Y ahí tenemos una labor grande de cómo ser partícipe en medio de nuestra sociedad, de nuestras localidades, en ser luz. ¿Ya? La iglesia debe ser refugio. Debe presentar un amor incondicional a las almas, a las personas. Pero también debe presentar un amor incondicional hacia los miembros de la congregación. Todos los miembros de nuestra iglesia deben ser valorizados y cuidados. Entonces nosotros anhelamos que nuestras iglesias puedan ser iglesias vivas, no donde hayan grupitos, ni mucho menos, donde todos seamos uno verdaderamente. Que a pesar de que haya diversidad, y esto es importante, vamos a entender la diversidad en el sentido de que no somos todos iguales. Algunos son más alegres, otros son más serios, a algunos les gusta cantar más, a otros les gusta orar más, a otros les gusta leer la Biblia. Entonces va a haber una diversidad dentro de la iglesia, pero en esa diversidad debe haber unidad. Y esto es clave también. Diversos, pero unidos. Grave es esa palabra. Para hacer iglesia en este tiempo debemos aceptar nuestra diversidad, pero debemos ser unidos. Pablo enseña que somos solo un cuerpo. Esto está en 1 Corintios y Pablo también lo enseña en Romanos cuando habla de los dones espirituales, pero en 1 Corintios 12 nos reconoce como una iglesia, como el cuerpo de Cristo, y asemeja al cuerpo de Cristo como el cuerpo humano, la mano, el pie, los ojos. Entonces todos son parte de la comunidad que es el cuerpo de Cristo. Imagínese usted sin una mano, por ejemplo. Está incompleto. Sin un pie, sin un ojo. El cuerpo no está completo, por lo tanto no anda bien. Entonces cuando se hace la comparación de la iglesia con el cuerpo de Cristo, lo que está haciendo es que no necesitamos todos. No porque diga la mano no soy mano, no va a ser del cuerpo.
Saludamos a Manuel Esteban Jara. Dios te bendiga, Manuel. Gracias por estar acompañándonos. Voy a citar específicamente la Biblia aquí en 1 Corintios capítulo 12. El versículo 12, fíjese. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Es ahí donde decimos, hay diversidad, pero en esa diversidad debe ser unidad. Fíjense lo que dice el texto. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Pero ahora, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y aquí es la tesis final. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen más dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que vosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. ¿Se dan cuenta lo interesante de la identidad de la iglesia? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Entonces hay diversidad en el cuerpo de Cristo, pero esa diversidad no debe significar desunión. Diversidad en unidad. Y esto va ligado con lo siguiente, que es la hospitalidad y el servicio. En tiempos difíciles de aislamiento, en tiempos complicados, la iglesia debe ser un hogar abierto que refleje la generosidad de Cristo en nuestras vidas. Entonces, muchas veces nosotros hemos recibido quejas, no de nuestra congregación, naturalmente, gracias a Dios, y espero que nunca sea así, pero sí se han recibido quejas y la gente a veces dice, pucha, los hermanos, los evangélicos, en vez de ser hospitalarios, en vez de ayudar, en vez de ser buenas personas, no hacen caso de la situación. O en esa iglesia hay grupos, se prefieren unos que otros, y eso es terrible. Eso nos quita la identidad. Si hay una iglesia que se maneja de esa forma, si hay una iglesia donde no hay amor, nosotros hemos vivido, y si hay hermanos de la iglesia conectados podrán decir amén a esto. Hemos vivido tiempos difíciles, con hermanos que han estado enfermos, hermanos que han estado al borde de la muerte, hermanos que han partido con el Señor. Y hemos llorado, hemos sufrido, hemos estado en medio de la enfermedad, hemos estado en medio de la necesidad, hemos llorado juntos, hemos orado juntos, nos ha tocado despedir a hermanos en Cristo y hemos vivido eso. Y yo le doy gracias a Dios porque eso lo podemos ver en nuestra congregación de manera palpable. Y gracias al Señor por eso. Pero si hay una iglesia que le está faltando esto, naturalmente debe volver a la identidad, ¿ya? Donde el amor sea el punto clave de la congregación, donde haya amistad, donde el amor de Cristo se refleje, donde haya hospitalidad, donde nos podamos sentir bien todos, en realidad, con referente a este punto. Muy bien, ¿cómo también más podemos ser iglesia en este tiempo? Ahí comenten, amigos, hermanos en Cristo, no sé cuánta gente es conectada, pero comenten ahí, ayúdennos, den su opinión con confianza, sin temor, que la sacamos ahí, sacamos al aire su
su comentario. Ayúdenos ahí. Bien, hagamos un recuento. Podemos ser iglesia si conocemos la identidad. Si tenemos clara nuestra identidad, podemos ser una iglesia. Podemos ser una iglesia, una comunidad de amor en medio de las culturas, de la intercultura. Y eso nos llevaría a ser contracultura en sí, porque la iglesia tiene su propia identidad. Pero también la iglesia debe mostrar su identidad y ser iglesia en medio de este tiempo, siendo testigo de Cristo, un testigo profético. El llamado de la iglesia no es simplemente a denunciar el pecado, a decir las cosas que están mal con referente a nuestra espiritualidad, sino también a anunciar la esperanza del Señor Jesucristo, del reino de Dios. Ayer nos hablaban en la iglesia, el Señor nos hablaba acerca de buscar primeramente el reino de Dios. Entonces nosotros debemos ser el testigo profético que anuncie, ¿cierto?, la esperanza del reino de Dios. Y eso debe ser hoy. Hoy, la gente debe saber hoy que el reino de Dios se ha acercado. El mensaje principal o el primer mensaje de Juan el Bautista, del propio Señor Jesucristo: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que nosotros cuando salimos a las calles a predicar el evangelio, a las calles, es eso lo que anunciamos: vengan a Cristo, Dios les está esperando. Cristo, el Señor les ama, quiere perdonar sus pecados, quiere tener comunión con ustedes. La iglesia debe ser testigo en este tiempo. Y eso implica tres cosas: hablar con verdad, y esa verdad debe ser dicha con amor. Es distinto a personas que dicen: no, yo no tengo pelo en la lengua, yo digo la verdad sea como sea. No le interesa herir a nadie. No, la iglesia debe decir la verdad escritural, pero decirla con amor, como lo haría el Señor Jesucristo. También defender la justicia y encarnar el reino de Dios de alguna manera, viviendo de tal manera, ¿cierto?, que el mundo pueda ver en nosotros mismos, en nuestras propias vidas, un anticipo pequeño de lo que es el reino de Dios. Cuando hablamos de la verdad en amor, por ejemplo en Efesios 4, un segundito, si tienen Biblia ahí, acompáñenme ahí. Efesios 4, versículo 15, dice: sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. No apartarnos de la verdad, seguirla, pero en amor. Defender la justicia, siendo voz de los que no tienen voz y actuando con compasión. Vuelvo a reiterar, hay iglesias que no les gusta hablar mucho de este tipo de cosas. Por ejemplo, noviembre creo que son las elecciones. Y la iglesia tiene algo que decir en esas elecciones. La iglesia tiene que ver cuáles son las personas que, si bien es cierto, no encarnan en su totalidad el pensamiento de las Escrituras, pero sí debemos acercarnos a aquellos que reflejan un poco más la visión de las Escrituras que los que no lo hacen. Pero por sobre todas las cosas, más que buscar esperar una justicia que va a ser visible en la tierra, eso va a ser imposible. Eso va a ser posible solamente cuando Cristo reine por completo en la tierra. Mientras tanto, la mejor decisión que podemos hacer es llamarnos a venir a Cristo. Estando en Cristo, estamos seguros y estamos confiados en que Él reina en nuestras vidas. Ahora, hay otra cosa importante también cuando hablamos de ser iglesia en este tiempo. Yo ayer les decía a los hermanos en la congregación, a mí, por ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho el tema de la tecnología. Me encanta, me fascina. A veces pienso, ¿qué hubiera hecho el apóstol Pablo con la tecnología que hay el día de hoy? Estoy seguro que estaría haciendo transmisiones, estaría predicando, estaría enviando videos, enviando mensajes a través de redes sociales. Imagínense en esos años. Los únicos recursos de viaje eran, qué sé yo, los caballos, los camellos, por agua, los barcos. Y si Pablo necesitaba enviar una carta o simplemente a pie, se demoraban días, meses, años en algunos casos en llegar a esa correspondencia. Pero pensemos un momento, si Pablo estuviera en este instante,
Un mensaje como el que estoy transmitiendo yo el día de hoy puede ser visto ahora en el instante al otro lado del mundo. Qué maravilloso. Entonces, la iglesia debe pensar en la tecnología, en los retos que nos pone la tecnología, las redes sociales, las distintas plataformas para poder presentarnos como iglesia. Y hoy estamos en el tiempo de la revolución digital. Toda la gente tiene un aparato celular. La mayoría de las personas, son muy pocas personas que no tienen este aparatito. Y lo peor de todo es que la mayoría de la gente está todo el día con este aparatito. Ya sea revisando redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, no sé qué otras redes sociales más hay. Pero la iglesia debe pensar en esta revolución tecnológica. Y si esto ha transformado la manera en que las personas se relacionan con otras y aprenden y se comunican a su vez, la iglesia debiera estar presente en estas plataformas. Yo le decía ayer a los hermanos, a mí me encanta esto. Si yo pudiera transmitir todos los días un momento la palabra del Señor, para mí sería fabuloso poder compartir, aunque hayan personas que se conecten, otras que no se conecten. En algún momento puede llegar, o una persona puede estar viendo el video y a lo mejor en ese momento escucha lo que necesitaba escuchar. A lo mejor estaba buscando de Dios y cuando se conectó había alguien hablando de Dios y en ese momento era la palabra precisa para él. Entonces, aprovechar las oportunidades. Hermana Juanita Rivera, que el Señor me la bendiga mucho también. Le enviamos un abrazo a usted también. Que el Señor le bendiga. Entonces, la iglesia no puede ignorar este entorno, pero debemos abordarlo con discernimiento. Yo bendigo a las iglesias que están haciendo lo posible por transmitir el mensaje por esto. Estas son las redes sociales. Este es el tiempo de la tecnología. Ya, ojalá la iglesia pudiera tener presencia misionera, hablando efectivamente, en la era digital. Debemos utilizar las redes sociales, debemos utilizar los medios, las plataformas, todo lo que tenga que ver con plataformas digitales, con el único propósito de anunciar el reino del Señor, de predicar el evangelio. Hoy día cuando nosotros vemos redes sociales, usted encuentra de todo en las redes sociales, de todo. Y creo que a veces la iglesia ha descuidado un poco ese tema. Creo que están presentes con cosas que no debieran estar presentes. Yo creo que si nosotros nos pusiéramos de alguna manera a poder comentar, hablar del evangelio en este tiempo en nuestras redes sociales, por favor mire sus propias redes sociales. Si usted es cristiano, le hablo a los cristianos específicamente, mire sus redes sociales y vea cuántas veces al mes, al día o a la semana, o no, qué sé yo, usted comparte de Dios en sus redes sociales. ¿Verdaderamente las redes sociales indican que usted es cristiano? Y yo no sé si ahora en este instante hay alguna persona en sintonía que no asista a una iglesia, pero que está escuchando. Bueno, por ahí nos comentó Manuel Esteban, él ha asistido un par de veces a la iglesia. No sé si en este instante él está asistiendo a alguna iglesia. Pero no sé si hay alguien ahora en sintonía en este instante que no asiste a una iglesia, que se haya quedado pegado escuchando. Bueno, eso es valioso, que una persona que no está asistiendo a una iglesia pueda de alguna manera enfrentarse a esto y poder escuchar algún momento, y como decían antes, quizás en esos minutos o segundos que se pone a escuchar, escucha lo que necesitaba y Dios puede transformar su vida. Entonces, vuelvo a reiterar, miren sus redes sociales, vean sus historiales en Facebook, en Instagram. Bueno, nosotros que ya estamos más viejitos, nos quedamos pegados en el Facebook, ¿cierto? Hoy en día los jóvenes ocupan más que nada Instagram. Hay un grupo de multimedia en la iglesia que lo manejan los jóvenes de la iglesia. Entonces yo les decía, muchachos, ahí publican en Facebook, las primeras veces en Facebook, lo que hay que hacer y por favor pongan. Y yo tratando de enseñarles ahí, no, pastor, hay que hacer esto, hay que poner acá, y se pone de esta manera, y hay que utilizar Instagram, el Facebook ya está quedando obsoleto. Entonces, yo dije, ya, perfecto, ahí está, háganlo ustedes conocen más de este entorno. Y me alegra saber eso, y ojalá todos los jóvenes de la iglesia que ocupan redes sociales, que saben cómo se usa, pudieran verdaderamente compartir la palabra del Señor. O sea, debiéramos tener presencia digital en las iglesias
en medio de este tiempo. Podemos ser iglesia también en esto. Bueno, a ver, debemos de alguna manera estar presentes digitalmente, pero también debemos, en la forma en que estamos presentes dentro de la iglesia, debiéramos hacerlo con un contenido que pueda bendecir a las personas, ¿cierto? Porque a veces, no sé, pues, se transmiten cosas que a lo mejor no bendicen a nadie o no llaman la atención de nadie. La idea es que el discurso que podamos dar pueda llamar la atención de las personas y pueda presentar a Jesucristo como la persona que pueda ayudar. Hoy más que nunca debemos discipular de manera intencional por las redes sociales. Hablemos del Señor, ¿ya? Enseñemos a la gente, ayudemos de alguna manera a la gente a acercarse a Dios. Ese sería el propósito principal de nuestra participación como iglesia en los medios digitales. Bueno, ahí hago una pausa para que nos comenten. Fíjense que hace algunos días atrás, mientras ustedes se deciden a comentar ahí, sin temor, se nos comunicó de alguna manera a través de las redes sociales ya a todo el mundo el fallecimiento de dos hombres dentro del Evangelio, ¿cierto? Como es Jimmy Swaggart, que partió con el Señor, y hace poquitos días atrás también se nos notificaba la muerte también del pastor John MacArthur. Hombres que de alguna manera marcaron a generaciones, tuvieron un público específico donde enseñaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer, para los que son amantes de la lucha libre, se comunicaba también el fallecimiento de Hulk Hogan. Creo que así se pronuncia el nombre de esta persona. Y yo pensaba, sí, este hombre salió en varias películas. Y resulta que después se empezó a hacer virales videos donde él se había bautizado, le había entregado su vida a Cristo. Y sabe que fue una satisfacción tan grande el saber de que ese hombre murió y estuvo en las manos del Señor al momento de partir. Nuestra hermanita Claudia Aliaga, Dios le bendiga, mi hermana, qué alegría leerle por acá. Dice, es maravilloso el sistema digital, sobre todo cuando es para transmitir la palabra de Dios para quienes no hemos podido congregarnos por motivos complicados. Exacto. De hecho, eso buscamos de alguna manera también. Fíjense que es un punto importante, porque si bien es cierto, nosotros anhelamos compartir el mensaje para los que no han sido alcanzados, también esta herramienta es utilizada, como bien lo dice nuestra hermana, para aquellos hermanos que de alguna manera se les ha complicado la asistencia a la iglesia y que les extrañamos por demás, les extrañamos muchísimo. Pero es bonito que puedan estar al tanto a través de las redes. Así que un abrazo, hermanita Claudia. Sé que han estado pasando momentos difíciles, así que les amamos mucho. Esperamos verles pronto en medio nuestro. Saludos a toda la familia por ahí. Bien, otro punto más que nosotros podemos analizar al momento de hablar de cómo ser iglesia es mirar la iglesia como una iglesia misionera y escatológica, con una mirada hacia los tiempos finales, ¿ya? La iglesia vive entre el ya, algunos teólogos dirían, y el todavía no. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Hemos sido enviados al mundo con una misión de hacer discípulos a todas las naciones, y esto requiere que, número uno, no nos encerremos en nosotros mismos. La iglesia no debe estar encerrada en las paredes, sino que debemos salir al encuentro de las personas. Entonces, bueno, aquí va para la iglesia local más que nada. El domingo tenemos punto de predicación en Rosario, ¿ya? Así que toda la iglesia Manantial de Vida Eterna estamos invitados a salir a predicar en la calle a las 4 de la tarde. Esto solo si no hay lluvia. Si llueve se suspende naturalmente la predicación, ¿ya? Entonces la iglesia no debe encerrarse en sí misma, sino que debe salir a anunciar el evangelio. También nosotros debemos vivir de alguna manera con una urgencia escatológica. ¿Qué quiere decir eso? Sabiendo que el tiempo se acorta, que Cristo viene por nosotros, debemos encender esa pasión
de esperar con mayor ansia, de vivir ya como que estuviéramos en los últimos días, creyendo y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y anunciándola, por supuesto. Y también debemos cultivar la esperanza, recordando que nuestras aflicciones actuales no se comparan con la gloria venidera. Y aquí es necesario mostrar este punto, porque hay personas dentro de las congregaciones que por distintas dificultades que aparecen en su vida, problemas, enfermedades, muchas de ellas han ido quedándose atrás. Y al quedarse atrás, digamos, viene una desesperanza. Por eso dejan de asistir. Espero que no necesariamente tengan que dejar de creer, pero dejan de asistir, su esperanza se va disminuyendo. Entonces la iglesia debe cultivar esa esperanza. Hermano, si estás pasando problemas, si estás pasando dificultades, hermano, si estás en medio de una tribulación, si estás en medio de una enfermedad, quizás te han dado, incluso te pueden haber dado hasta algunas cantidades de vida para que tú tengas. Mira, nuestras aflicciones, lo que estamos viviendo en esta hora, no se va a comparar a lo que el Señor nos tiene preparado, a una eternidad con Cristo. Hay hermanos en medio de nuestras congregaciones que están sufriendo, hermanos que están siendo atribulados, hermanos que están siendo perseguidos, hermanos que están enfermos, y es necesario que la iglesia alce la voz de esperanza para decirle: mira, no es esto lo que estamos viviendo, lo que Dios ha preparado para nosotros. Hay algo mejor. Un día no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber angustia, no van a haber cosas que van a dañar nuestro corazón. Va a ser una eternidad con el Señor. Por eso estas aflicciones actuales son pasajeras, van a pasar. Pero lo que nos espera con Cristo, una gloria preciosa, va a ser una gloria eterna con nuestro Señor, una vida eterna de felicidad. Por lo tanto, la iglesia debe vivir en medio de esta actualidad, transmitiendo esperanza a la humanidad. Hablemos de Cristo, animemos a nuestros hermanos, ayudemos a los que están en dificultades, abracemos a los que están necesitados, tendamos la mano a aquellos que están sufriendo, oremos, vivamos nuestra vida cristiana en este tiempo. Ser iglesia en este tiempo, hermanos míos, pudiera sonar no tan fácil como quisiéramos. Ser iglesia en este tiempo nos enmarca un desafío tremendo y que debemos afrontarlo. De alguna manera debemos afrontar ese desafío. ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué la iglesia tiene que decir en medio de este tiempo? Afrontemos esos desafíos y debemos hacerlo con una fidelidad al Señor. Debemos hacerlo con compromiso. Debemos abrazar la misión de la esperanza en estos tiempos de desesperanza. No se trata que nosotros nos adaptemos a las culturas. No se trata que nos adaptemos a la sociedad en sí o a las modas que aparecen y se van, modas del momento. Se trata de que la iglesia se encarne en vida propia el Evangelio, con poder y con gracia, en esta generación y en la que venga. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para ser iglesia debemos tener una mente de fidelidad a Dios. Para ser iglesia en medio de las culturas que gobiernan esta sociedad, debemos ser una iglesia que recuerde su identidad, quiénes somos, a quién pertenecemos, a dónde vamos. Debemos ser un pueblo lleno del Espíritu Santo, hermanos, llenos, que estemos enraizados en la palabra de Dios, que estemos activos en la misión, que estemos unidos profundamente en amor. Yo no sé si usted puede entender lo que estoy diciendo, si puede de alguna manera, ojalá pudiera sentir lo que estoy sintiendo yo en este instante. Una profunda responsabilidad por ser una iglesia bíblica, por ser una iglesia del Señor, una iglesia que no se adapte a las culturas ni a las modas, una iglesia que sea fiel a Dios, una iglesia llena de amor, una iglesia que cumpla su misión, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de la palabra de Dios, una iglesia que esté unida profundamente en el amor por Cristo.
que ojalá pudieran decir nuestros vecinos, nuestros amigos, como allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, estos que trastornan el mundo también han venido acá. Que pudieran decir de Manantial de Vida Eterna, acá específicamente la iglesia local, estos que han trastornado el mundo están presentes en medio nuestro. Hermano en la fe, de donde tú seas, de Santiago, del sur, del norte, de otro país, que la gente pueda decir, estos han trastornado el mundo completo con la palabra del Señor. ¿Por qué, pastor? Porque vamos a ser gente que vivimos como verdaderos hijos de Dios, hijos de luz, en medio de una generación de tinieblas. Ahí está el desafío. Quería reflexionar acerca de esto. ¿Cómo poder ser iglesia en este tiempo? ¿Cómo poder mantener nuestra identidad en este tiempo difícil? ¿Cómo podemos ser una iglesia verdadera en este tiempo tan removido por tantas cosas? Entonces yo les animo a que podamos en el Señor mantenernos firmes en la fe, que podamos vivir para Cristo, que podamos reflexionar en su palabra diariamente. Aquellos que tenemos hijos, que podamos transmitir el amor por el Señor. Que las generaciones que sigan sean generaciones que amen a Cristo profundamente. Pero para que eso suceda, ellos deben vernos a nosotros, que nosotros amamos a nuestro Señor. Ay, hermanos, le doy gracias al Señor por este tiempo. Tenía ganas de poder compartir con ustedes, hace un día de poder conectarme. Por favor, vuelva a ver el video, vuelva a retrocederlo, vuelva a analizar, tome apunte y veamos en qué cosas estamos fallando, en qué cosas estamos haciendo bien, qué podemos mejorar, qué podemos hacer. En el caso nuestro, la iglesia local, nosotros sabemos de forma clara lo que el Señor nos ha estado diciendo en estos días. Así que ahora me dirijo a la iglesia local, a la iglesia Manantial de Vida Eterna. Hermanos míos, tenemos un compromiso real con el Señor. Tenemos un compromiso que no puede ser esquivado. Tenemos un compromiso que debemos afrontar. Yo espero en el Señor que día tras día podamos dar testimonio de Cristo. Hermanos, que sus redes sociales hablen del Señor. Que sus redes sociales digan verdaderamente que usted es un hijo de Dios. Ocupe estos medios para hablar de Cristo. Somos iglesia ¿cómo podríamos decir? Somos una iglesia con identidad en medio de la intercultura, en medio de las ideologías, en medio de diversos pensamientos, en medio de persecuciones, en medio de burlas, en medio de el sincretismo, en medio de tantas situaciones, la iglesia tiene su identidad. Y fuimos iglesia desde el principio, desde allá, desde Hechos, capítulo 2. Somos iglesia hasta el día de hoy y la iglesia debe mantener su identidad hasta que Cristo venga por nosotros. Podemos ser iglesia en este tiempo y debemos ser iglesia en este tiempo. Así que hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Ahí me quedo un minutito más si alguien quiere comentar antes que nos vayamos. Los leo por acá. Desde ahora ya. Envíen sus comentarios ahí. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga entonces. No hay nada más que decir. Que tengan una bendecida noche. Que el Señor me los guarde, me los cuide. Tengan un bonito fin de semana. Los hermanos de Manantial de Vida Eterna nos encontramos el día domingo, 4 de la tarde, para predicar el Evangelio. Nos estamos poniendo de acuerdo por interno. Y a las 5 de la tarde tenemos nuestro culto general
para todos aquellos que nos quieran visitar. Si no tienen dónde congregarse, vengan aquí, Rosario de Codado 326, orilla de carretera, no tienen que doblar para ninguna parte. En la misma carretera estamos ubicados. 5 de la tarde nos reunimos para adorar, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Abrazos para todos.